Tramo final en este programa, esta entrega de Somos Uruguay Televisión. Ya vamos a estar con nuestro último entrevistado en este programa, pero antes una recomendación muy especial porque un nuevo 4 estrellas surge en el centro de Montevideo con la experiencia del Grupo Cristal, el Crystal Tower Hotel. Abrió sus puertas en su primera etapa, ofrece habitaciones de primerísimo nivel y salas de eventos, además de reuniones. Muy pronto, solarium, gym y también un restaurante a la carta, estratégicamente ubicado allí en pleno centro de Montevideo, en Dr. Aquiles Lanza, ex Yaguarón 1323, a pasitos de 18 de julio. Ahora sí, vamos a recibir y a saludar a Charles Carrera, que es el director general de Secretaría del Ministerio del Interior. Carrera, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La primera duda que mucha gente se puede estar preguntando es ¿en qué consiste ese cargo? Porque uno sabe que el ministro Bonomi tiene sus funciones, el subsecretario es quien lo secunda. En la línea estaría en el tercer lugar justamente este cargo, pero ¿a qué se dedica Charles Carrera? Más allá de que vamos a estar hablando de la gestión que ya está terminando prácticamente. El director general es el cargo como de gerente del ministerio. Es decir, las definiciones políticas se toman un comando donde está el ministro y el subsecretario, y un poco el director general es el que trata de bajarlas y trabajar con los diferentes funcionarios del ministerio a los efectos, bueno, de que se puedan concretar esas definiciones. Claro, allí surge entonces lo que es el desafío de encarar esta tarea, donde estamos hablando de más de 30 unidades ejecutoras y más de 30.000 funcionarios a cargo del ministerio. Sí, nosotros tenemos 33 unidades ejecutoras, donde hay unidades ejecutoras y direcciones generales, y tenemos cerca de 32.500 funcionarios. Nosotros decimos que somos como el país, porque tenemos desde 19 jefaturas, que son las jefaturas departamentales, que son como los gobiernos departamentales. Tenemos nuestro Ministerio de Turismo, que es Migraciones. Tenemos Sanidad Policial, nuestro Ministerio de Salud Pública. Tenemos la Caja Policial, que es como nuestro BPS. Bomberos, cárceles, allí tenemos como un país. Con una complejidad presupuestaria importante, ¿no?, a la hora de administrarla. Sí, igual yo creo que nosotros en este periodo nos pusimos desafíos muy grandes y lo hemos logrado, así que... Pero sí, digo, la dificultad está dada por esa diversidad. Nosotros con el ministro, el subsecretario, desde la mañana comenzamos hablando de temas de migraciones y por la tarde terminamos hablando de temas de cárcel. Claro. Esa es la complejidad por la cantidad de temas. Claro. Cuando hablamos del presupuesto, si bien a lo largo de estos últimos 10 años prácticamente ha aumentado, hablemos más bien de la gestión. ¿Se ha podido cumplir con las metas que se habían marcado en un principio? Partiendo de la base, ¿no?, de un aumento en cuanto a la asignación presupuestal. Sí, nosotros desde el programa del año 2009 nos pusimos un cambio, en el buen sentido de la palabra, un cambio radical en materia de seguridad. Y en ese sentido nos propusimos una gran reforma que tenía diferentes dimensiones. La primera dimensión es lo que nosotros llamamos la dimensión humana, que era atender a ese funcionario policial en lo que tenía que ver con la perspectiva del salario. Porque teníamos un gran problema que era el 222, donde la labor policial estaba totalmente desvirtuada, porque lo ordinario para el trabajador policial era lo extraordinario, que eran las horas 222. Y allí nos propusimos los aumentos salariales que se concretaron, reducir de más de 200 horas en el 2010 al año de 2015, cuando entreguemos nuestra gestión, a 50 horas, que es algo razonable, que un policía haga 2 horas extras es razonable. Nos propusimos compromisos de gestión. Y además nos propusimos reformas organizativas, que fueron, bueno, crear nuevas unidades ejecutoras como el Instituto Nacional de Rehabilitación, la Guardia Republicana, reestructurar la Jefatura de Policía de Montevideo, que era un desafío que se buscaba por el sistema político desde hace más de 20 años atrás. Se reestructuró Radio Patrulla, se reestructuró la jefatura, se crearon zonas, se creó, bueno, el Instituto Nacional de Rehabilitación, una dimensión tecnológica, porque había que incorporar nueva tecnología. Es decir, para cambiar el paradigma en materia de seguridad pública, porque pasamos de lo que tiene que ver con el paradigma de la represión al paradigma de la construcción en seguridad. Y bueno, todo eso se ha concretado.
Bueno, hay muchas cosas para repasar y de repente profundizar. Me quedo con el concepto del 222 y la reforma del 222, porque allí surge una pregunta que se hacía mucha gente hasta hace muy poco. ¿Cómo un policía que tiene que preservar la seguridad de la población a veces está trabajando 12, 16 horas por día? ¿Esto se pudo lograr? ¿Cómo lo recibió la propia policía? Porque si lo hacía era porque de repente necesitaba más dinero para sustentar a su familia, ¿no? Sí, eso fue un proceso de dignificación que ha sido un cambio cultural muy importante. Es decir, pasar de la clave ahora para la policía es prestar el servicio a toda la colectividad, es decir, a toda la comunidad. Y antes la clave era prestar un servicio privado a un contratante. Eso en principio hubieron sus resistencias, pero hoy se ha incorporado en esa lógica y bueno, y hoy hay una nueva matriz de un policía donde, por ejemplo, los nuevos policías que ingresan no tienen necesidad y ya están optando por no hacer más servicio 222. Y eso realmente es muy importante. ¿Cuánto gana un policía promedio, no? Hoy el policía del escalafón más bajo estaría ganando un salario nominal de unos 26.000 pesos y puede hacer hasta 50 horas de 222 y estaría ganando unos 10.000 pesos más, es decir, tiene un ingreso digno, que es cuando ingresa, es decir, comienza una carrera y a partir de ahí, bueno, va ascendiendo y así va teniendo otras remuneraciones. Partiendo de esto, donde es un salario medianamente aceptable, ¿ha cambiado la gente que se acerca al Instituto Policial? Sí, ¿Ha cambiado el perfil de los aspirantes? Es decir, nosotros consideramos que tenemos una policía muy comprometida y eso ha mejorado muchísimo lo que tiene que ver con el perfil. También hay uno de los debes, hemos tratado en esta administración, pero lo que tiene que ver con la especialización. Entonces nosotros en la próxima administración que viene hay que fortalecer mucho más la escuela y especializar a los policías de acuerdo a la función. Pero se ha logrado muchísimo en ese aspecto, en lo que es la mejora del recurso humano. En el tema de la capacitación, fundamentalmente, y digo, cómo están preparados esos mismos policías que hoy, de repente, pueden llegar a comenzar a vivir con un sueldo de más de 20.000 pesos. Nosotros tenemos lo que es la especialización permanente. Dentro de los compromisos de gestión está lo que tiene que ver la especialización permanente, el estudio, la formación. De acuerdo a ese policía, según la tarea a que esté dedicado, es la formación y la especialización que y además la presencia de las mujeres, ¿no? Ha aumentado notoriamente. Sí, acá no es... es decir, acá lo importante es el perfil, que el policía tenga un perfil definido para su tarea. No importa si es hombre o mujer. Lo importante es que cumpla con ese perfil. Pero para la sociedad sí, de repente es importante porque hasta hace muy pocos años, relativamente, la presencia de la mujer era esporádica. Hoy por hoy uno ve más mujeres policías. Sí. Antes que asumiéramos el primer gobierno frente amplista en el año 2005, existía un escalafón especial, es decir, el escalafón femenino, policía femenina. Eso de los primeros actos que en el 2005 fue dejar sin efecto ese escalafón, el PF que le decían, claro. Policial femenino. Carrera, avancemos en otros temas. Avancemos en el tema inversiones. ¿En qué ha invertido el Ministerio del Interior en esta última década? Porque mucha gente habla de la tecnología por un lado, pero también de la construcción de cárceles, por ejemplo. Yo creo que lo primero que hemos invertido, y hemos invertido mucho, es en la dignificación del policía. Que tenga un salario digno y que no tenga necesidad de estar haciendo tantas horas 22, sino que tenga un salario digno. Eso lo ponen como una inversión prioritaria. Sí, fue una inversión prioritaria. Por ejemplo, antes teníamos policías que el 222 estaba en negro, hoy cotiza el 100% de la seguridad social. Es decir, yo creo que uno de los grandes hitos es la dignificación del funcionario policial. El segundo hito, se ha invertido muchísimo en infraestructura. Tanto en infraestructura carcelaria, porque se crearon y se habilitaron más de 6.000 plazas, porque teníamos un problema muy importante allí, pero también en infraestructura policial, es decir, en infraestructura para que nuestros policías tengan un mejor lugar para trabajar. Donde tuvimos que tener una definición política, porque primero tuvimos que invertir en Montevideo, que era donde tenemos la mayor parte de los problemas. Claro. Pero el desafío en la próxima administración, y este es un programa que es muy visto al interior, el desafío es ir al interior. Ya hoy se está haciendo un relevamiento
de todas las unidades policiales con sede en las capitales departamentales, a los efectos de que se pueda concretar lo que es la mejora en infraestructura. Se ha invertido mucho en tecnología. Hoy nuestra policía tiene una tecnología de primer mundo, de lo que tiene que ver con un laboratorio para nuestra policía científica de última generación, tanto en lo que es el ADN, como el EIFIS balístico, el EIFIS, las huellas humanas. También hemos invertido muchísimos en cámaras, es decir, hemos creado un programa que se llama Ciudad Segura, donde tenemos un sistema de saturación de cámaras en el centro, Ciudad Vieja, Goes, 8 de octubre. Estamos yendo ahora a Paso Molino, El Cerro. En este aspecto nos detenemos un poco en el tema de la tecnología. El Ministerio del Interior se ha recostado sobre experiencias extranjeras, ¿no? A lo largo de los meses y de los últimos años hemos visto, bueno, la aparición de Sherman, sin lugar a dudas, un experto estadounidense, pero también por allí se dictó algún seminario y alguna charla donde estuvo el colombiano Verdugo, que es un experto justamente en tecnología de punta de la empresa IBM, también algún acuerdo con España en cuanto a la policía técnica, esto por estos últimos días. ¿Se han recostado sobre la experiencia extranjera? No es que nos hemos recostado, sino que hemos buscado las mejores experiencias y las mejores prácticas policiales. Desde la Policía de Nueva York, que el Ministerio del Interior tiene un convenio con la Policía de Nueva York, hemos tenido convenio con la Policía Española. El ministro en su oportunidad fue a visitar también Israel, hemos tenido contacto con la Policía de Brasil, de Argentina, hemos buscado, bueno, las mejores prácticas a los efectos de crear una doctrina propia, que es la doctrina de la Policía Uruguaya. Porque nosotros tenemos muchísima mejor perspectiva de cambio acá en Uruguay, porque nosotros tenemos una única policía, tenemos la Policía Nacional, pues somos un país unitario. En otros países hay muchas policías, entonces lo que hemos tratado de buscar son las mejores prácticas para insertarla en nuestro medio de acuerdo al ámbito local. Si nos detenemos en el tema carcelario, hubo una emergencia carcelaria justamente allí por el 2008, donde se habilitó un presupuesto extra justamente para apuntar a esta emergencia. Por eso de repente quizás no sea en cuanto a la inversión de las prioridades que tuvo el Ministerio. ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué se ha mejorado? Y se ha avanzado mucho en lo que tiene que ver por ejemplo, lo que ya hablábamos, la infraestructura, es decir, se habilitaron 6.000 plazas, se empezó a crear un sistema nacional. Antes del 2010 teníamos lo que era la Dirección Nacional de Cárceles, que de Dirección Nacional tenía el nombre porque era una Dirección Nacional que tenía competencia sobre las cárceles que están en Montevideo y alguna de la zona metropolitana. Hoy tenemos un sistema, un Instituto Nacional, que dicta y crea las políticas de rehabilitación a nivel nacional. Incorporamos funcionarios nuevos. En la ley de presupuesto del año 2011 se crearon 1.580 cargos de operadores penitenciarios, que eso realmente es muy importante. Es decir, incorporamos funcionarios civiles para que realicen la tarea directa con el recluso y que la policía se dedique a lo que mejor sabe hacer, que son profesionales de seguridad, es decir, que se dediquen a las tareas de seguridad. Y ese fue un desafío muy grande para el país, porque el operador penitenciario se creó en el año 1986 a través de la ley de presupuesto del doctor Sanguinetti, y lo pudimos poner en práctica recién nosotros en el 1 de enero del año 2011. Si vamos a porcentajes, ¿cuánto se redujo el hacinamiento carcelario? ¿Cuánto se redujo la reincidencia de los reclusos una vez que recobran la libertad? El hacinamiento carcelario se redujo, hoy es estable. Y la reincidencia, nosotros cuando iniciamos nuestra primera gestión del gobierno Frente Amplista en el año 2005, la reincidencia estaba alrededor de un 77% y hoy está en un 52,7%. Es decir, se ha logrado muchísimo bajar la reincidencia y eso es uno de los logros muy importantes. Se ha logrado que 2/3 de las personas privadas de libertad trabajen o estudien, y eso es muy importante para lograr la rehabilitación. Hoy tenemos en el CONCAR un polo industrial que se realizan allí muchas tareas y también tenemos una cuadrilla de cerca de 300 reclusos que lo que están haciendo es recuperar edificios
tanto para el Ministerio del Interior como para el sector privado. Por ejemplo, se recuperó un edificio que hoy es sede de la Asociación de Familiares y Víctimas del Delito y de las Mujeres de Negro. Carrera, no nos queda prácticamente tiempo, pero sí quiero hacer una pregunta y en base a todos estos datos de los cuales hemos conversado y avances en prácticamente todos los aspectos, desde el salario del policía hasta la inversión en infraestructura, ¿a qué le atribuye usted como gerente ¿no? del Ministerio del Interior la percepción de repente que tiene la gente en cuanto a que la seguridad o la inseguridad, mejor dicho, sea uno de los problemas mayores que tiene nuestro país? Y nosotros lo que le atribuimos es que ha habido una gestión de gobierno que nos ha resuelto muchísimos de los problemas que nos acuciaban como sociedad, que nos tenían muy mal, la preocupación del empleo, el trabajo, la perspectiva de vida que no teníamos, porque yo soy parte de esta sociedad y como ciudadano lo sufrí también. Y eso, bueno, hubieron soluciones en esos aspectos y hoy nosotros vemos que este problema de la seguridad como el principal problema, que es un problema real y por eso es la mayor parte de nuestros esfuerzos. Pero realmente acá, hace muchos años que estas reformas que se llevaron adelante en esta administración se tendrían que haber hecho. Y bueno, tuvimos que venir nosotros y llevarlas adelante, pero con eso se va a lograr mejorar la tasa de todo lo que tiene que ver con la inseguridad. Sí, la gran pregunta que se hace mucha gente es si el problema de la inseguridad es un tema policial o es un tema social, ¿no? Es de repente la gran pregunta que se hace no solamente los uruguayos, sino también en todas partes del mundo, donde evidentemente ha crecido la violencia de los seres humanos. Pero bueno, ese es un tema para discutir para en otro profundizar programa. en otro momento. Charles Carrera, director general del Ministerio del Interior, le vamos a obsequiar esta carpeta en cuero de Costumbres Uruguayas y de Somos Uruguay para que se quede con un recuerdo por su pasaje aquí en nuestro programa. La verdad que muchas gracias y gracias por el esfuerzo que hace Somos Uruguay para difundir todo lo que tiene que ver con el quehacer público y privado. Bueno, en eso estamos y esperamos que en el 2015 podamos seguir justamente hablando de la actividad, de todas las actividades que se desarrollan y yo creo que la actividad en cuanto a la materia de seguridad es sumamente importante para todos nosotros. Muchas gracias, Carrera. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy un fin de semana muy especial, ya que volvemos los uruguayos a las urnas en el día de mañana. Se va a realizar el balotaje y vamos a elegir presidente y vicepresidente. Esperemos que, por supuesto, sea una jornada cívica como la que estamos acostumbrados desde hace, por suerte, muchísimas décadas todos los uruguayos. Que mañana la pasen muy bien. Nosotros nos reencontraremos el próximo sábado a través de la pantalla de BTV a la hora 20. Muchas gracias y hasta la semana que viene.